Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo del universo de Hielo y Fuego dentro de la serie sobre los reyes Targaryen. Continuamos con la figura de Aerys II, el Rey Loco. Sin duda, si su caída definitiva en la locura tuvo un detonante, se fue su secuestro en Duskendale por parte de los Darkling, en el conocido como el Desafío del Valle Oscuro, un momento que su mano del rey Tywin Lannister intentaría aprovechar para vengarse de Aerys por todos los agravios sufridos. Sin embargo, nadie contaba con que el impresionante caballero conocido como Barristan el Bravo cambiaría por completo el curso de la historia en los Siete Reinos. Y como es costumbre, nos vamos al mundo de Hielo y Fuego. La antigua ciudad portuaria del Valle Oscuro había sido sede real en la época de los Cien Reinos y principal puerto de la Bahía de Aguas Negras. Es decir, había vivido tiempos mejores, pero al crecer y prosperar desembarco del rey tras la conquista de Aegon, Duskendale había visto menguados su comercio y riquezas, una decadencia que intentaba frenar como fuese su joven señor Denys Darklyn, algo que le llevaría a un cúmulo de decisiones que la mayoría achacarían a su esposa miriense Lady Serala, conocida como la serpiente de encaje, acusándola de envenenar los oídos de Darklyn para que se volviese contra su rey y el trono de hierro, mientras los defensores de Lady Serala le echan en cambio la culpa a la insensatez de Lord Denys, alegando que el odio hacia su esposa se basaba solamente en su origen extranjero y en su culto a otros dioses diferentes de los de Poniente. Algo que la verdad me recuerda bastante al recelo hacia Lady Larra Rogar y los lisenos durante la regencia de Aegon III Targaryen. Sea como fuere, Lord Denys Darklyn pretendía conseguir para el Valle Oscuro un fuero especial que le proporcionase mayor autonomía respecto de la corona, parecido al que había recibido Dorne muchos años atrás. Darklyn pretendía así pagar muchos menos impuestos, situación que al otro lado del mar angosto era más habitual, como seguramente su esposa de Mir le había contado. Sin embargo, Lord Tywin, como mano del rey, no tardó en rechazar la propuesta, sobre todo para que no se generase un importante precedente para futuras reclamaciones similares. Un jarro de agua fría para Darklyn, que no se quedó de brazos cruzados, ideando un nuevo plan. Así, Lord Denys lo que hizo fue negarse a pagar los impuestos a la corona, invitando acto seguido al rey Aerys al Valle Oscuro para discutir los términos. Como se nos dice, parecía de locos que Aerys aceptase una invitación así, hasta que Lord Tywin le aconsejó al rey que debía rechazarla a toda costa. Y claro, Aerys, solo por llevarle la contraria al Lannister, decidió aceptar, informando al gran maestre Pycelle que pensaba zanjar personalmente el asunto y darle una lección al rebelde Darklyn. Resulta gracioso porque si Tywin quería algo de Aerys, solo tenía que utilizar la psicología inversa con el Targaryen. De manera que, desoyendo el consejo del Lannister, el rey viajó al Valle Oscuro bastante despreocupado, con una escolta reducida, bajo cuyo mando se encontraba Ser Wayn Gaunt de la Guardia Real. Y sorpresa, la invitación de Darklyn resultó ser una trampa en la que Aerys había caído de pleno, capturado junto a su escolta, que en sus esfuerzos por proteger al rey murieron algunos de los hombres que acompañaban a Aerys, entre ellos Ser Wayn. Lógicamente, las noticias del secuestro del rey no tardaron en llegar a desembarco, sumiendo en el desconcierto a toda la corte. Algunos propusieron de inmediato asaltar la ciudad para liberar al rey, pero lo cierto es que el Valle Oscuro estaba protegido por fuertes murallas, y más todavía si cabe la fortaleza de los Darkling, conocida como el Fuerte Pardo, haciendo a priori la tarea nada fácil. A pesar de lo cual, Lord Tywin no tardó en moverse, enviando cuervos para reunir un gran ejército, a la vez que ordenaba a los Darkling que liberasen ipso facto al rey. Sin embargo, Lord Denys no solo no hizo caso del requerimiento, sino que contestó con el mensaje de que ejecutaría a Aerys en respuesta a cualquier intento de invasión en el Valle Oscuro. No obstante, en el Consejo Privado pusieron en duda esa amenaza con el argumento de que nadie en Poniente sería capaz de llevar a cabo un crimen así. Possibly.
Pero Lord Tywin, que no quería arriesgarse, se puso al frente de un gran ejército que avanzaba hacia el Valle Oscuro, sometiendo a su vez a la ciudad de Duskendale a un bloqueo total por tierra y por mar. Una cosa era lanzar un farol y otra muy distinta encontrarse con un gran ejército al pie de sus murallas, con además todos los suministros cortados, de ahí que Darklyn comenzara a titubear, haciendo varios intentos por parlamentar, pero Lord Tywin no había ido al Valle Oscuro a escuchar tonterías, empeñado el Lannister en exigir la rendición total e incondicional de la ciudad y el castillo junto con la liberación de Aerys. Parece mentira, pero esa situación se prolongó durante medio año, con la moral de los asediados cayendo con la misma rapidez con que se agotaban los víveres y reservas. Aún así, Lord Denys, protegido en el antiguo Fuerte Pardo, seguía convencido de que tarde o temprano Lord Tywin daría señales de debilidad, cambiando su parecer. Aunque nada más lejos, y si algo consiguió Darklyn fue poner la situación más difícil con el Lannister, enviando finalmente el ultimátum de que si volvía a negarse, la ciudad sería tomada por la fuerza y todos los hombres, mujeres y niños pasados por la espada, los famosos métodos de Tywin Lannister. Solo habría faltado que la mano del rey hubiese enviado a su bardo para cantar las lluvias de Castamir ante Lord Denys y la serpiente de encaje muy a lo boda roja en Los Gemelos. Como se nos cuenta, algunos miembros del Consejo Privado se opusieron al plan de Lord Tywin con el argumento de que un ataque de ese calibre podría desembocar en la ejecución del rey Aerys, a lo que el Lannister contestó: puede ser, pero en tal caso tenemos aquí a un rey mejor. Dicho lo cual, alzó la mano y señaló al príncipe Raegar. Vamos, que a Tywin Lannister se le presentaba la oportunidad perfecta para devolvérselas todas juntas a Aerys Targaryen, colocando a su hijo mayor como nuevo rey, y lo mejor de todo es que nadie habría podido culparle por ello. Sin embargo, con lo que nadie podía contar era con el kamikaze Ser Barristan Selmy, dispuesto a entrar en secreto él solito en la ciudad, encontrar el camino hasta el Fuerte Pardo y poner a salvo al rey sin ser visto. Como podéis ver, esto iba de locuras, pero tal era ya la fama por entonces de Barristan el Bravo, que Tywin Lannister le concedió un día para poner en práctica su plan antes de ordenar el asalto al Valle Oscuro. A la hora del lobo, en lo más oscuro de la noche, cuando todo el mundo duerme, había oído por primera vez aquellas palabras a Tywin Lannister ante la muralla del Valle Oscuro. Me dio un día para ir a buscar a Aerys, me dijo que si al alba no había regresado con el rey tomaría la ciudad a fuego y acero. Era la hora del lobo cuando entré y la hora del lobo cuando salimos. Ser Barristan escaló las murallas de noche sin ser visto, se vistió de mendigo encapuchado para llegar hasta el Fuerte Pardo, logrando también escalar los muros de esta última fortaleza y matar a un vigilante en el paseo de ronda a lo Assassin's Creed. Acto seguido, todo sigilo y audacia, encontró el camino hacia la celda donde estaba encerrado el rey, sacando a Aerys de ella pero sin conseguir pasar inadvertidos. Para entonces ya se había levantado un gran revuelo ante la ausencia del rey, y fue ahí cuando Ser Barristan sacó lo mejor del impresionante caballero que llevaba dentro, luchando valientemente para proteger al rey y matando en el lance a Ser Simon Hollar, maestro de armas de Lord Darklyn, y a dos vigilantes más, vengando así la muerte de su hermano juramentado Ser Wayne Gaunt, muerto a manos de Hollar en el secuestro del rey. Tras ello se apresuró para llegar a los establos, abatiendo a cualquiera que le saliese al paso y escapando a caballo del Fuerte Pardo antes de que se cerrasen las puertas del castillo. Lo siguiente fue la cabalgata salvaje por las callejuelas del Valle Oscuro, entre el caos por las voces de alarma, mientras los arqueros de Lord Tywin hacían lo imposible por despejar las murallas de defensores. Consumado el rescate de Aerys por Ser Barristan, otra tremenda página en su historia como guardia real. A Lord Denys Darklyn solo le quedó rendirse. Pero claro, la venganza de Aerys no se hizo esperar, descargando toda su ira sobre el Valle Oscuro. No solo se decapitó a Lord Darklyn, sino a toda su familia, parientes lejanos incluidos, hasta la casa Hollar fue proscrita y destruida.
Solo se salvó el sobrino pequeño de Ser Simon Dontos Hollar por la única razón de que Ser Barristan intercedió por él y el rey a quien había salvado no podía negarle nada al caballero. No hace falta decir que ese Dontos tendría su pequeño papel más adelante. En cuanto a Lady Serala, su muerte fue la más cruel, ensañándose especialmente el Targaryen con la Miriense antes de quemarla viva. Sí, Aerys ya empezaba a quemar a gente. Como se nos dice, el cautiverio del rey en el Valle Oscuro había hecho pedazos los restos de cordura que pudiesen quedar en Aerys II Targaryen, y a partir de ese punto, la locura del rey fue la protagonista, empeorando con cada año que pasaba. Lo cierto es que los Darkling no habían respetado para nada la figura del rey, tirándole de la barba, sometiéndole a bruscos empujones, arrancándole sus lujosos ropajes e incluso llegando a golpearle. Como consecuencia, tras su liberación, Aerys ya no se dejó tocar por nadie, ni siquiera por los criados, debido a las secuelas sufridas durante su cautiverio. De ahí que Aerys fuese adquiriendo progresivamente ese aspecto característico, con el pelo largo y enmarañado y las uñas larguísimas como garras grotescas y amarillas. Además, prohibió en su presencia cualquier tipo de cuchillas, salvo las espadas de los caballeros de su guardia real, y el Targaryen se negó a salir bajo ningún concepto de la Fortaleza Roja, pasando los siguientes 4 años como si fuera un prisionero de su propio castillo, más secuelas del Valle Oscuro. Durante ese periodo el rey se volvió bastante más cruel, a la vez que receloso de la gente que le rodeaba, sobre todo de su mano Tywin Lannister, aunque las sospechas también se extendieron a su hijo y heredero, convencido de que el príncipe Rhaegar había conspirado con Tywin Lannister para provocar su muerte en el Valle Oscuro. Aerys tenía así la teoría de que una vez quedase fuera de juego, Rhaegar tendría el camino libre para hacerse con el trono de hierro y casarse con Cersei Lannister, la hija de Lord Tywin. Vamos a ver, resulta obvio que a Tywin Lannister le importaba un bledo lo que pasara con Aerys al invadir el Valle Oscuro, pero dudo que conspirara con Rhaegar. Más todavía cuando la mano tardó tanto en tomar la decisión de invadir Duskendale. Sin embargo, Tywin terminó asumiendo el resultado, y si Darkling mataba a Aerys, tanto mejor para el reino y para todos. E incluso el propio Ser Barristan se arrepentiría más adelante de haber salvado al Targaryen. Había visto cosas cuyo recuerdo le hacía daño, y más de una vez se preguntaba cuánta de esa sangre se habría derramado por su causa si no hubiese irrumpido en el Valle Oscuro para rescatar a Aerys de las mazmorras de Lord Darkling. Podría haber muerto mientras Tywin Lannister saqueaba la ciudad. El príncipe Rhaegar habría ascendido al trono y quizá hubiera curado las heridas del reino. Pese a que el Valle Oscuro había sido su momento más glorioso, el recuerdo le dejaba un regusto amargo. A esas alturas, Aerys ya tenía pensado quitarse de encima a su mano, quizás por eso recurrió a Steffon Baratheon, su otro amigo de la infancia, a quien el rey hizo venir de Bastión de Tormentas para que ocupara un puesto en el Consejo Privado. Incluso en el 278 el Targaryen envió al Baratheon en una misión a la antigua Volantis para que le buscase una esposa digna del príncipe Rhaegar, una doncella de noble cuna y antiguo linaje valirio. Comenzaron así los rumores de que Aerys pensaba convertir a Lord Steffon en su nueva mano del rey en cuanto regresara con éxito de esa misión, y de que Tywin estaba a punto de ser sustituido del cargo e incluso arrestado y acusado por alta traición. Sin embargo, como ya sabemos, la misión de Steffon Baratheon acabó en fracaso, y al regresar de Volantis su barco se fue a pique en la bahía de los naufragios, con Bastión de Tormentas a la vista. Lord Steffon murió ahogado, al igual que su mujer Casana Estermont, mientras desde las almenas del castillo lo presenciaban todos sus 2 hijos mayores, Robert y Stannis. También el bufón Cara Manchada se ahogó en ese naufragio, pero esa es otra historia. Nada más enterarse del suceso, el rey Aerys montó en cólera, convencido de que Tywin Lannister había preparado la muerte de Steffon Baratheon, algo bastante absurdo.
Pero a esas alturas el Targaryen ya estaba como una regadera. Si le destituyo como mano, me matará a mí también, le dijo el rey al gran maestre Picel, y es que la locura del rey iba así crescendo, con Lord Tywin manteniéndose en el cargo de mano, pero más que nada por el miedo que le tenía Aerys al Lannister. De hecho, el rey estaba convencido de que todo el mundo conspiraba contra él, temeroso de que hasta su esposa la reina Raela y el príncipe Rhaegar pudiesen formar parte del complot. Fue así como Aerys recurrió a la ciudad libre de Pentos al otro lado del mar angosto para hacerse con los servicios de un eunuco de nombre Varys para que le sirviese, personaje que para nosotros no necesita presentación y que rápidamente se ganó la confianza de Aerys al no mantener lazos con Poniente. La araña, como sería conocido entre el pueblo llano, usaría el oro del trono de hierro para tejer su propia red de informantes y, como se nos cuenta, durante el resto del reinado del Targaryen, el eunuco se mantuvo agazapado junto al rey, susurrando en su oído. A partir de su experiencia en el Valle Oscuro, Aerys empezó a mostrar también indicios de una obsesión creciente por el fuego dragón, pensando en que si hubiera sido jinete de dragón, desde luego Lord Darkling jamás se habría planteado desafiarlo. Sin embargo, justo como había pasado con sus antepasados, sin ir más lejos, a Aegon V, sus tentativas por que nacieran nuevos dragones fueron completamente inútiles, sustituyendo esa frustración por una sustancia verde jade conocida con el nombre de fuego valirio, pariente cercano, como se decía, del fuego dragón. De ese modo, Aerys acudió a los piromantes del antiguo gremio de alquimistas, conocedores estos de los secretos de su fabricación, y poco tardó el rey en quedar prendado por la sustancia, llevando incluso a los piromantes a ganar prestigio dentro de la corte. Tanto fue así que para el año 280 Aerys II ya tenía por costumbre quemar con fuego valirio a los traidores, asesinos y conspiradores en vez de ahorcarlos o decapitarlos, algo con lo que el Targaryen empezó a disfrutar, especialmente hasta el punto de conceder a Rosard, uno de esos alquimistas, un puesto en su consejo privado. De esta forma, la gente en Poniente comenzó a referirse a Aerys II como el Rey Loco, aunque en la ciudad de desembarco del rey le apodaban en cambio el Rey Costra por la cantidad de cortes que se había hecho con el trono de hierro. Aerys, decís, ojalá supierais, ¿habéis visto alguna vez el trono de hierro? Hay púas en el respaldo y por todos lados, fragmentos de acero retorcido y puntas serradas de espadas y cuchillos, todo mezclado y fundido. No es una silla cómoda, Ser. Aerys se cortó tantas veces que empezaron a llamarlo el Rey Costra, dijo Stannis Baratheon. Mientras en el año 279 Rhaegar Targaryen, príncipe de Rocadragón, quedó oficialmente prometido con la princesa Elia Martell tras varios intentos fallidos por buscarle esposa, casándose el año siguiente en una ceremonia lujosa celebrada en el Gran Septo de Baelor, a la que el rey no asistió con la excusa de que temía que atentasen contra su vida si abandonaba la Fortaleza Roja, a la vez que tampoco permitió que su hijo pequeño Viserys estuviese presente en la boda de su hermano. Está claro que para entonces Aerys ya no se fiaba un pelo de Rhaegar, creciendo claramente el distanciamiento entre ambos. Así, cuando el príncipe heredero y su nueva esposa decidieron abandonar la Fortaleza Roja para marcharse a Rocadragón, a lo largo de los 7 reinos no tardaron en surgir toda clase de rumores del tipo que Rhaegar planeaba inhabilitar a su padre y adueñarse del trono de hierro. Otros, en cambio, decían justo todo lo contrario, que era Aerys el que pretendía desheredar a su hijo y nombrar príncipe de Rocadragón a Viserys en su lugar. En el año 280 nacía la princesa Rhaenys, la primera hija de Rhaegar y Elia, y el día en que el príncipe regresó a la Fortaleza Roja para presentar a la niña a sus padres, la reina Rhaela abrazó con gran afecto a la pequeña, mientras Aerys en cambio se negó a tocarla, alegando que olía a dorniense. Aerys haciendo amigos. Por su parte, Tywin Lannister seguía firme como mano del rey después de tantos años y varapalos, aparentemente seguro en el cargo tras la muerte de Steffon Baratheon.
llegando al extremo de traer a la corte a su bella y joven hija Cersei, ello no obstante hasta que en el año 281 falleció durmiendo el anciano caballero de la Guardia Real Harlan Grandison, y cuando Aerys optó por ofrecerle la capa blanca en su puesto al hijo mayor de Lord Tywin, finalmente se quebró lo poco que quedaba de aquella alianza que tanto tiempo había durado. Por aquel entonces, con 15 años, Ser Jaime Lannister ya era caballero nombrado por el mismísimo Ser Arthur Dayne, la Espada del Amanecer, condición que Jaime se había ganado durante la campaña de Ser Arthur contra los forajidos de la Hermandad del Bosque Real, unido a que nadie podía dudar ya de su capacidad para el combate. El problema con Jaime residía más bien en que se trataba del heredero indiscutible de Lord Tywin, en el cual tenía el Lannister puestas todas sus esperanzas, sobre todo teniendo en cuenta que su siguiente hijo varón se trataba del enano contrahecho Tyrion. Un anuncio este del rey que supuso para Tywin Lannister todo un jarro de agua fría, más todavía cuando en ese preciso momento la mano negociaba un pacto matrimonial ventajoso para su hijo, con lo que de un solo golpe el rey Aerys había privado a Lord Tywin de su heredero declarado y le había hecho quedar como un tonto y un mentiroso frente a Lord Hoster Tully. Aunque más que Aerys, se podría decir que ese golpe se lo dio su propia hija Cersei Lannister. Jaime había pasado 4 años como escudero de Sumner Hall y se había ganado las espuelas contra la Hermandad del Bosque Real, pero de camino a Roca Casterly hizo una corta escala en Desembarco del Rey, sobre todo para ver a su hermana Cersei. Se lo llevó a un lado y le susurró que Lord Tywin quería casarlo con Lysa Tully y que incluso había invitado a Lord Hoster a la ciudad para negociar la dote. Pero si Jaime vestía el blanco, siempre podría estar cerca de ella. El anciano Ser Harlan Grandison había fallecido mientras dormía, como era propio de una persona cuyo blasón era un león dormido. Seguro que Aerys querría un hombre joven para ocupar el lugar del difunto. Nuestro padre no lo consentirá, repuso Jaime, el rey no se lo va a preguntar. Y cuando esté hecho, nuestro padre no podrá oponerse, al menos no de manera abierta. Aerys ordenó arrancarle la lengua a Ser Ilyn Payne por jactarse de que quien verdaderamente gobernaba los 7 reinos era la mano, era el capitán de la guardia de la mano, pero nuestro padre no se atrevió a impedirlo. Tampoco podrá impedir esto. Roca Casterly parecía un precio insignificante por estar siempre cerca de ella, dio su consentimiento y Cersei prometió encargarse del resto. Un mes más tarde, un cuervo real llegó a Roca Casterly para informarle que había sido elegido para la Guardia Real. Se le ordenaba presentarse al soberano durante el gran torneo de Harrenhal para hacer los votos y vestir la capa. La investidura de Jaime lo liberó de Lysa Tully. Por lo demás, nada ocurrió como había sido planeado. Su padre nunca había estado tan furioso, renunció a su cargo como mano con un pretexto poco convincente y volvió a Roca Casterly llevándose consigo a su hija. En lugar de estar juntos, Cersei y Jaime solo cambiaron de sitio y él se encontró solo en la corte protegiendo a un rey loco. Hasta ahí la versión de la historia en Tormenta de Espadas. Volviendo al mundo de Hielo y Fuego, el gran maestre Pycelle nos dice que cuando Aerys II anunció el nombramiento de Ser Jaime desde el trono de hierro, Lord Tywin hincó una rodilla en el suelo y dio las gracias al rey porque su casa recibiese un honor tan grande. A continuación, el Lannister pidió el permiso del rey para jubilarse del cargo alegando problemas de salud. Ese es el pretexto poco convincente. El rey Aerys se lo concedió encantado viendo todo lo que había pasado entre los dos amigos de la infancia, y así fue como Tywin Lannister entregó la cadena de la mano del rey abandonando la corte para regresar a Roca Casterly con la hija que realmente se la había jugado a sus espaldas. Aerys sustituyó a Tywin Lannister en el cargo de mano por Owen Merryweather, un adulador entrado en años y muy fácil de llevar, cuyo mayor mérito era reírle las gracias al Targaryen mejor que nadie. En adelante le dijo el rey Aerys a Pycelle, el reino sabría con certeza que quien llevaba la corona gobernaba también los 7 reinos, en clara alusión a Lord Tywin.
Alguien que había estado al lado de Aerys durante casi 20 años hasta el 281 después de la conquista, año en el que Lord Walter Gwent también celebraría su famoso gran torneo en Harrenhal, y ese fue el acontecimiento elegido por el rey para la investidura de Jaime Lannister como guardia real y, como se nos dice, también el principio de los acontecimientos que pondrían fin al reinado del Rey Loco. Pero eso ya lo veremos en la siguiente entrega, a pesar de que mi intención inicial era incluir el gran torneo en este vídeo, aunque hay, amigos, demasiada tela que cortar. Contra todo pronóstico, Aerys asistiría a Harrenhal convencido de que el torneo era una excusa de su hijo Rhaegar para conspirar contra él. Y lo mejor de todo es que el Rey Loco de ninguna manera estaba equivocado.